Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, viene fresquito, ¿eh? Viene fresquito, se nota con cara alegre, relajada. Bueno, vengo de Madrid, donde realmente los últimos días que estuve estaban más calentitos ya que la laguna, porque cuando llegué a la laguna hacía frío. Bueno, pero que vienes con la cara sin arruga. Bueno, también me pongo crema, ¿eh? Te pones crema, bueno, pero vienes vienes bien de Madrid. Oye, por cierto, el Guernica, ¿qué va a pasar con el Guernica? El Guernica. Yo lo veo en el País Vasco, ¿eh? No. ¿Qué va? El Guernica, como está físicamente, vamos, es una tela gigantesca, tiene casi 8 metros por casi 4, que eso, digamos, moverlo hoy en este momento es prácticamente pero si imposible. Estuvo en Nueva York, vino de Nueva York. Y tiene un montón de reparaciones, ¿eh? Ya. Pero yo veo el Guernica en Bilbao, ¿eh? No. Bueno. Me parece que no. Eso lo decide Pedro además Sánchez. Es tan fácil como ir a Madrid, que no nos vendría mal, porque Madrid en este momento se ha convertido posiblemente en una de las ciudades más pujantes de Europa y la ciudad más importante del sur de Europa. Y sus relaciones, digamos, a nivel internacional, concretamente con Sudamérica y concretamente con México, que hoy nos trae... Hoy vamos a hablar de México lindo y querido. Que hoy nos trae aquí es fundamental. Ya, pero si Pedro Sánchez dice que el Guernica se va para Bilbao, se va para Bilbao. Bueno, aunque lo lleven en trozos. No es tan sencillo. Yo creo que hemos magnificado la figura de Pedro Sánchez. También lo veremos hoy por sus relaciones con el Grupo de Puebla, donde al final nos hemos situado en una posición de alianza, yo creo, totalmente contraproducentes y seguramente ajenas a la trayectoria de nuestra frondosa historia en América y concretamente en México. Bueno, pues vamos a México lindo y querido. Bueno, lo titulé... Curiosamente, este es un artículo de octubre del año 2024. Va a cumplir 1 año y medio y lo trae a raíz de yo creo que fueron desvirtuadas declaraciones de Felipe VI, rey de España, donde en una posición de apaciguamiento, él recientemente se plegó y luego fue mal interpretado a la postura, digamos, del embajador mexicano en España, pues en un acto donde inmediatamente fue reconfigurado por parte de quien no debiera. Yo creo que ahí la postura de Felipe VI fue inoportuna. Yo creo que se lió. No, él se lió y después lo replicaron su propio lío y lo sacaron de contexto. Tan es así que a Claudia Sheinbaum en principio aceptó sus disculpas, pero pretendía llegar sus disculpas más allá de lo posible. Bueno, y México lindo y querido refleja, digamos, el orgullo patriota y nostalgia de la tierra con el título de Una ranchera mariática de Chucho Monge, que a mí, por ejemplo, me recordaba el mensaje que nos transmite el verdadero himno de Canarias, que es el Pasodoble Islas Canarias. ¿A ti te gusta el pasodoble? A mí me encanta el Pasodoble Islas Canarias. ¿Te gusta? Sí. Yo creo que es el verdadero himno de las Islas Canarias, y cuando la gente que está fuera lo escucha, llora con él, pero en cambio no lloramos con el himno de verdad. El himno de Canarias es malo a rabiar, pero bueno. Y lo decía porque en esta historia, para entender, digamos, la posición cultural de la relación nuestra con México, yo aquí muevo 2 conceptos que son esenciales para entenderlo, que es el concepto de la transculturación y el indigenismo criollo. Transculturación significa que cuando 2 culturas se unen, del resultado de esas culturas se
se produce una cultura nueva y superior que las integra ambas sin conflicto. En cambio, el indigenismo criollo pretende mantener contra la historia un remedo del pasado que ya, digamos, tristemente no existe, ¿no? Y bueno, aquí hay que ser un poco conscientes de qué pasó en la conquista americana, en la hazaña que realiza Hernán Cortés, que en 3 años, con 4 gatos y 3 caballos, fue posible que conquistase una civilización la azteca, pero que realmente, digamos, consigue realizar esa hazaña porque consigue aliarse con todos los reinos colindantes. Los nombres son impronunciables, pero hay como 10, digamos, culturas anexas, donde curiosamente lo consigue porque los aztecas de Tenochtitlán anualmente tenían un diezmo de 30.000 súbditos de las culturas ajenas que eran devorados. No voy a entrar, digamos, en las discusiones de lo que significa digamos, la antropofagia, porque no tiene sentido. Pero está claro que en ese momento España consigue que estas culturas agrarias, animistas, patriarcales, esclavistas y antropófagas, que tenían un remedio de escritura pictográfica y que se encuentran en términos europeos en la edad de cobre, España los adelanta 4.000 años en la historia. Casi nada. En 3 años consiguen esa hazaña. Y bueno, y la conquista, que también es elemental para entender lo que significa la conquista americana, que es que cuando se inicia ya con la Isabel la Católica desde el año 1500, incluso antes de que estuviese conquistado México, prohibió la esclavitud, con un tema que es fundamental para entender qué es lo que pasa en España en los casi 300 años, 3 siglos, en que España, digamos, estuvo con sus virreinatos. Entendamos además después lo que es que las leyes de India entendían que el indio era poseedor de alma y de derechos, de alma, o sea que era persona. Las culturas, digamos, anglosajonas no consiguen llegar a esa posición cultural hasta 300 años después. Y luego Fernando el Católico, porque Isabel la Católica muere en 1504 muy pronto, luego Fernando el Católico impulsó sus leyes de Indias, leyes de Burgos y leyes nuevas, consolidando el derecho sobre el cual se asentó el marco jurídico de los virreinatos, que duraron casi 300 años, 3 siglos, casi nada. Y bueno, y aquí, si tenemos que, digamos, que asumir el producto de esta historia, en los virreinatos españoles, la población descendiente de los primeros habitantes se sitúa en torno al 80%. O sea, los descendientes en los viejos virreinatos españoles son el 80% es población nativa, mientras en Estados Unidos esa población nativa no llega sino al 2%. Algo habremos hecho bien. Y luego, aquí, para entender la dimensión de México, Tenochtitlán fue siempre la mayor ciudad de América. Por 3 siglos, además, fundamental, realmente México, lo que es México DF, fue el centro cultural y económico de todas las Españas, al reunirse en él los 2 tornaviajes. Estaba, por un lado, la flota de Indias en el Atlántico, que duró hasta 1776, y luego el galeón de Manila en el Pacífico, donde se trasladaba a España el Quinto Real. Ni siquiera, digamos, España europea se posicionó en una postura extractiva, por cuanto que realmente lo que trasladaban, digamos,
a Europa, aparte de los comercios individuales, era como impuesto el quinto real, que es un 20%, cuando yo pongo la comparación que hoy cualquier transacción económica está soportada por IVA del 21%, amén de otros impuestos. Y bueno, precisamente con estas leyes de Indias, en nuestros virreinatos, que al final acabaron siendo 4, se formaron unas sociedades con mezclas interraciales, criollos, que luego en la emancipación, cuando la emancipación, los criollos tenían el poder económico, pero no el político, ni el militar, ni el eclesiástico. Y al fin del virreinato de Nueva España se dio pie al actual México y ahora buena parte de Estados Unidos, que aquí hay otro tema fundamental que une a España con Sudamérica, porque hay dos elementos culturales fundamentales que en el desarrollo de la historia permanecen, que son la religión y el idioma. Uh-huh. Curiosamente, en este momento, en términos de idioma y de religión, el primer país del mundo es México, el segundo es Estados Unidos, el tercero es Colombia, y España en idioma español y religión es el cuarto país del mundo. De manera que son hoy, y aquí entro de nuevo en un tema fundamental y contando una historia que me parece muy cercano, que fue la aventura de Alexander Humboldt hacia América, que pasó previamente por Tenerife, pues ya hace un tiempo, y donde estuvo entre el año 1799 y 1804, y donde curiosamente, y es una etapa que en la bibliografía casi ni se cuenta, residió un año en México. Fue con un salvoconducto de Carlos IV, y recogió posiblemente los virreinatos en el mejor momento de su desarrollo económico. Por poner un ejemplo, en esas fechas México era la ciudad más esplendorosa en Sudamérica en su tiempo. Tenía ya 300.000 habitantes, cuando, por poner un ejemplo, Filadelfia, que era la ciudad más desarrollada de Estados Unidos, tenía 70.000 habitantes, y Washington DF, que estaba empezando a arrancar, no llegaba a los 20.000 habitantes. Alexander Humboldt visita ya en su viaje, aparte de media Sudamérica, en su viaje de vuelta, visita Estados Unidos, Filadelfia y Washington, y ahí pues se relaciona con todos los de su época. Y curiosamente, digamos, para ver la importancia del personaje, cuando Alexander Humboldt regresa a Europa, regresa con Carlos de Montúfar, que fue el caudillo de Quito. Y en París, Alexander Humboldt y Carlos Montúfar conocen a Simón Bolívar en la coronación de Napoleón en 1804. Y digamos, en ese momento, quien sería Simón Bolívar, que sería en unos años el caudillo de la emancipación americano, es el verdadero fundador del bolivarismo. Bolivarismo que hoy sigue vivo en Sudamérica, y donde nos volvemos a encontrar la versión que decíamos antes, que no se ha transculturizado integrando civilizaciones, sino por contrario ha sacado de quicio lo que llamábamos el indigenismo criollo, del cual hacen gala Claudia Sheinbaum y su adalid Andrés López Obrador, que por cierto no tiene apellidos indígenas, sino hispanos como su propia, digamos, ascendencia, o Claudia Sheinbaum, que tiene ascendencia judío-báltica,
pues bueno, que estén estas figuras defendiendo un descontextualizado indigenismo criollo del cual es producto el Grupo de Puebla, pues no tiene mucho sentido y, digamos, nos aleja del acercamiento que, por cierto, nuestras culturas siguen manteniendo. En el caso español es claro, porque seguimos leyendo a México como lindo y como querido. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y luego, en términos prácticos, porque yo normalmente también tengo esa deriva, esa transculturación que debe sumar e integrar el pasado, debe ser consciente de que España, curiosamente, o no curiosamente, sino realmente, en este momento es el segundo inversor en México, donde cuenta con 6.000 empresas españolas que han invertido en México y da empleo a 1 millón de mexicanos. O sea, no es que estemos ajenos a México, sino que España tiene en México en este momento una plataforma económica fundamental para su propio desarrollo. ¿Cómo hemos descuidado lo que es América, España? Porque yo le echo también la culpa al descuido en el tiempo y a las relaciones diplomáticas de nuestro país, España, con América. En términos tácticos, en este momento España en su representación política está aliada al Grupo de Puebla. Ya. Cuando realmente España tendría que estar haciendo una gestión política integradora, transcultural, asumiendo lo que es su pasado y lo que es su presente. Su presente precisamente en México, como decíamos, estamos presentes con 6.000 empresas y damos empleo a 1 millón de mexicanos. Esa es la realidad que digamos, casi todos nosotros desconocemos. Pero tú has dicho algo muy importante que nos une y que no nos separa, que es la religión y la lengua y el idioma. Fundamentales. Y nosotros eso, los españoles nunca lo hemos sabido capitalizar. Ni siquiera lo hemos sabido capitalizar. Ahora hay un cambio real, digamos, no asumiendo en España lo que es nuestra religión, que la religión no solo es ir a misa, la religión es la que transporta, una cultura, que transporta los valores, nuestros valores, que curiosamente son los valores, además, de la religión católica, que son los que han dado pie, digamos, a los principios de la declaración de los principios, digamos, de la ONU. Ya. Esos son los valores de las democracias liberales. Pero hemos abandonado, llevamos muchos años que hemos abandonado ya no hablo México, hablo de toda América, lo hemos abandonado totalmente. Nos hemos puesto a mirar a otro lugar, sí, cuando realmente allí tenemos una mina, ¿no? Tenemos la mitad del tema hecho. En el mismo asunto, digamos, de la inmigración, yo creo que la inmigración normal y natural digamos, hacia España, y la debemos integrar es la sudamericana, precisamente porque compartimos con ellos religión e idioma, los cuales transportan nuestros valores. Pongo también, por ejemplo, un ejemplo ligado digamos, a nuestra historia, es el caso de Filipinas. En Filipinas, curiosamente, hemos podido, digamos, ha podido Filipinas mantener la religión y el idioma, digamos, en buena parte se ha perdido, pero la religión sigue siendo un poderoso mecanismo que nos une también con Filipinas. Y el caso de Sudamérica pues es paradigmático, porque allí está digamos, nuestro posible desarrollo económico, que ya existe en un montón de lados, pero obviamente la capacidad de entrar económica en los países además tiene que estar apoyado por la acción de la marca España, que hemos dejado degradar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, conclusión, que lo que hizo España en aquellos tiempos, Castilla, en México, fue excepcional. Excepcional. O sea, si miramos para atrás y vemos la ingente ejemplo que hizo España
eran equivalentes de nuestras provincias actuales, es absolutamente ejemplar. Sí, o sea que la labor que hizo integradora de México fue espectacular. Y la primera y más importante es que en el momento cero, digamos, consideraron que los indios tenían alma y derecho. Eso es fundamental, porque eso además, digamos, permitió, digamos, que los españoles que iban hacia acá y los habitantes de Sudamérica se casasen. O sea, que España no fue a liquidarse a los indígenas. En absoluto. Iba con la Biblia debajo del brazo. Ya. Y no lo digo en términos, digamos, exclusivamente religiosos, cuando realmente lo que llevaban es una cultura. Y España consiguió, concretamente en el caso de México, adelantar los 4.000 años en la historia. Y pongo un último ejemplo para que se vean las diferencias, que curiosamente en México en este momento se producen 30.000 asesinatos al año. Uh-huh. Y los aztecas se comían 30.000 vecinos al año. ¿Los aztecas se comían 30.000 vecinos? Del orden de 30.000. ¿Y por qué se los comían? No, bueno, eso daría lugar para otra discusión, pero digamos, eso está ligado, digamos, a las culturas, digamos, con religión, con proto-religiones animistas. Pero vamos, la antropofagia, eso nos daría pie a hacer otra charla y otro programa. Pero lo que sí está claro es que México siempre históricamente ha soportado un nivel de violencia considerable. Vivir en México con 30.000 asesinatos al año es muy duro decirlo. Y pretender, digamos, trasladar hacia España un complejo ligado a la leyenda negra es absolutamente innecesario. Y en esa, digamos, en esa tesitura situaron a Felipe VI en una postura que luego ha sido manipulada y... Ahí se lió. Lo liaron. Lo liaron. Y bueno, lo que sí está claro es que México, por lo menos cuando cualquiera de nosotros va para allá, como cualquiera de nosotros va, por ejemplo, a Argentina, al que yo la visité hace unos años, curiosamente, en esos sitios a los españoles nos tratan mejor que nosotros normalmente a ellos. Sí, estoy contigo. Y luego, curiosamente, digamos, cuando los sudamericanos se integran en España, curiosamente acaban siendo más españoles que nosotros. Ya. Bueno, pues hay que darle una vuelta a esto, porque llevamos 40, 50 años mirando para Europa, que también está bien mirar para Europa, sí. Pero nos hemos olvidado de América totalmente. La tenemos olvidada cuando tenemos ahí una plataforma, digamos, de posibilidad de desarrollo económico increíble. Y hay que mandar un mensaje a los que vengan, que empiecen a mirar para América, porque es que tenemos, lo has dicho tú, tenemos el idioma, ya que es el mismo. El idioma y ya con el idioma... el idioma y la religión, ¿no? Bueno, pero el idioma es fundamental, entonces... Los dos transportan nuestros valores, y esos valores precisamente son los que al final facilitan y permiten hacer digamos, y prosperar con relaciones económicas. Tenemos ahí unos filones impresionantes en toda América, en toda América. Incluido Estados Unidos. Incluido, y ahí te meto hasta Brasil, que no... Sí. Lo mismo. Impresionante, lo unos mismo filones porque luego, curiosamente, prácticamente todos los portugueses, curiosamente, incluidos los portugueses brasileños, entienden y cuasi hablan el español. Sí. Cosa que, por ejemplo, en el caso nuestro, poca idea tenemos del portugués, ¿no? Ya, bueno, pues a ver si los próximos gobiernos españoles empiezan a darle prioridad número uno. Prioridad y marca España. Sí, prioridad número uno, América, que la tenemos abandonada, llevamos 50 años en otras historias, que también está bien, pero hay que mirar para América porque son al final nuestros hermanos.
y no hacemos buen uso, digamos, de la capacidad, digamos, de nuestra jefatura de Estado para establecer relaciones comerciales. Bueno, ahí teníamos que montar los estados, no sé cómo llamaría, la Unión Americana de Estados con España y Portugal, evidentemente. Bueno, ya existe otra cosa que está cuasi, digamos, fagocitada en el conflicto con el Grupo de Puebla. Ya. Hugo, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Sí. La semana que viene, ¿sabes de qué voy a hablar? ¿De qué? Cuéntame. Adelanta. De Torrente Presidente. Oh, la vi el otro día. Fui a ver Torrente Presidente, la fui a ver. Bueno, para un programa. Da juego. Un abrazo. El remate con Miguel Ángel González Suárez.